días, como ya lo saben. Entonces, en esta ocasión vamos a tener una conferencia por parte del arquitecto Gabriel Cano, que es egresado de la FES Acatlán, maestro en arquitectura por la Politécnica de de Madrid y doctorando también de la misma universidad. Sus temas de investigación están vinculados directamente con la sustentabilidad y ha tenido una participación en 3 ediciones del Decatlón por parte del equipo que se conformó en Madrid. Entonces es un asesor que vamos a integrar al equipo y bueno, queremos que nos participe de su experiencia anterior. Vamos a estar transmitiendo por el sistema de live stream de la Coordinación de Educación a Distancia y va a quedar registrado de forma que podamos después descargarlo si es necesario. Bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con Gabriel Cano y con la conferencia. Gracias. Sí, bueno, he denominado el título, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El título de la plática, bueno, yo le he puesto de la casa blanco y negro, pues, la traducción de Black and White House. De alguna manera estoy acostumbrado también a mencionarlo más en inglés, pero bueno. Y es una experiencia que tuve en el año 2009, formando parte del equipo Team Spain de la Politécnica de Madrid, y concursamos en el Solar Decathlon que se llevó a cabo en el 2009. Voy a sentarme, les pido disculpas si llego a hacer unos gestos de doble, traigo un pequeño problema, entonces. Gabriel, una pregunta. ¿Prefieres las preguntas a través de tu presentación o quieres hacerlas al final? Yo prefiero que sea esto muy dinámico, ¿no? Okay. Si quieren interrumpir, por mí no hay inconveniente. Me parece que estamos entre amigos. Perfecto. Entonces lo único que les voy a pedir es que el que tenga pregunta levanta la mano, le pasamos el micrófono para que quede registrada la pregunta y así nos vamos yendo. ¿Sí me escuchan? Bien, la presentación está diseñada de una manera que sea fácil de digerir. Esto es, no tiene ninguna complejidad técnica. De hecho, le he estado enfocando más a la parte de una experiencia personal y sobre todo arquitectónico. La orden del día pues, la he dividido en 5 puntos. Explicarles, aunque ustedes seguramente ya lo sabrán, qué es el Solar Decathlon. Una fórmula arquitectónica, lo que yo llamé la fórmula arquitectónica es referente a cómo los equipos se enfocaron en sus proyectos. Número 3, ¿qué tipo de casa queremos? Esto es a razón de toda la experiencia o de los que adquirí o que pude ver a través de las 2 competencias, principalmente del 2010 y 2012, estando no como decatleta, sino como parte del grupo organizador. Y bueno, algunos errores que pude observar o que, más que errores, quiero llamarle situaciones que se presentaban en algunos momentos en algunos equipos y que de alguna manera pues yo creo que les puede funcionar bastante bien este equipo de la UNAM. Explicarles a más detalle lo que fue la estrategia de diseño de la Black and White House y bueno, algunos comentarios finales en los resultados obtenidos de este trabajo. Bueno, ¿qué es el Solar Decathlon? Bueno, pues Richard King lo inventó, el inventor del Solar Decathlon, y lo define como un programa patrocinado por el Departamento de Energía que busca desafiar a diferentes equipos universitarios alrededor del mundo en 3 campos: diseño, construcción y operación de vivienda unifamiliar que producen su energía mediante el sol. Solar Decathlon se ha llevado a cabo en Estados Unidos por primera vez en el 2002, posteriormente el 2005 y continuando cada 2 años, 2007, 2009, 2012, 2011 y la siguiente edición, el 2013, en California. Y posteriormente esta competencia se llevó a Europa realizando 2 ediciones en la ciudad de Madrid, 2010-2012, y la próxima edición a la que espero de Versalles, en Francia. También en agosto del 2013 el evento se llevará a cabo en Asia, en la ciudad de Datong, China. Bueno, este planito refiere un poquito a la idea de que se llevó a California, ha llegado a España, se ha llevado a China, de España se va a llevar a Francia.
he escuchado que también después de Francia pudiera ser Alemania, y por qué no pensar en una edición más adelante en México, pero bueno, participar y convencer. Lo que es el solo decatlón, pues bueno, es igual que el decatlón olímpico, es una competencia donde se califican 10 pruebas, unas son subjetivas, otras son medibles, cada una tiene un valor de 100 puntos y hasta llegar a 1000. El que obtiene más puntos, pues evidentemente es el ganador. No obstante, bueno, se entregan premios parciales en arquitectura, en mercadotecnia y en cada uno de los puntos que se divide la competencia. Pues, señalado los que están en amarillo, lo que son las subjetivas, las pruebas subjetivas, y son las que también dan una escala de valores un poco superior. Aquí tenemos la división de esos puntos, cómo se dividen. ¿Qué importancia tiene esta gráfica? Bueno, como equipo, pues ustedes van a poder plantear una estrategia de concurso. Esto es importante para saber en qué momento poder hacer una actividad u otra y en qué puntos enfocarse más. Evidentemente todos hay que ponerle mucha atención, pero de alguna manera pues saber valorar qué es lo que queremos de nuestra casa. La fórmula arquitectónica, bueno, el Solar Decathlon ha dado una tipología en un inicio, pues yo diría a raíz de geometrías básicas, prismas cuadrangulares muy sencillos, naciones en las cubiertas orientadas al sur, para que sean eficientes los paneles solares. Y algunos otros equipos, bueno, han arriesgado un poco más, realizando de una manera que responden a la trayectoria solar, ¿no? Y en 2007, bueno, yo creo que esa etapa de madurez entre la parte constructiva, bueno, ya se tiene bastante avanzada, y hay equipos que ya arriesgan un poco más en la parte plástica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la Escuela de Colorado, la Universidad de Colorado, que bueno, ahí empieza a jugar un poco con esa dinámica de movimiento, ¿no? Darle un poco más de complejidad a las formas. Hay quienes, por ejemplo, el equipo alemán y ganador de la edición 2007, pues prefirieron irse al concepto básico. No obstante, las opciones que aquí podemos ver, bueno, pues cada una de las lamas era una... Entonces, su estrategia de alguna manera plástica también era ocupar toda la fachada, las 5 fachadas, obviamente estoy incluyendo la cubierta, y como parte de su captación solar. Y bueno, hablamos también de los interiores, ¿no? Que fueron un poco más elaborados. 2009, pues vimos esa madurez, tanto en diseño y tecnología, pues completamente se hace un salto exponencial y se hacen planteamientos sobre todo de reutilización. Por ejemplo, la Universidad de Cornell, que utiliza estos hilos de grano, y bueno, de alguna manera, pues plásticamente da un concepto distinto a lo que tradicionalmente se venía manejando en las casas prefabricadas, rectas, ¿no? Universidad de California, bueno, las imágenes nos dicen perspectiva en cuanto al diseño arquitectónico. Y Alemania, bueno, repito, su estrategia de utilizar las 5 fachadas, o las 4 fachadas y la cubierta, con la mayor número de áreas superficie para captar solar. No obstante, los interiores pues son muy agradables, es un espacio único, lo cual también les permite a ellos como estrategia pues controlar un solo ambiente. Esto es muy práctico para este tipo de casas si queremos utilizar lo que son las técnicas pasivas en el diseño. En nuestra casa, bueno, se refiere un poco también por ese camino, y fue una casa concebida con la idea de tener un espacio el mínimo permitido en la competencia, un espacio único para poder controlar su ambiente, acabados, como pueden ver, de una manera modernos, estamos en la época del minimalismo, ¿no? Y lo fascinante, bueno, de la casa, lo que me gusta de esta casa es su cubierta, que lo vamos a analizar con más detenimiento. En el 2011, y la versión más reciente, pues bueno, se maneja un poco más el concepto espacial. Ya sabemos manejar los paneles solares, ya sabemos de las orientaciones, las tecnologías han avanzado y nos permiten una mejor utilización de equipos. Bastante bueno, ya se atreven un poquito más a manejar la forma
curva en algunos aspectos, rompiendo todavía con ese concepto de elemento recto. 2010 en Europa, pues bueno, el concepto, yo pienso la ideología del diseño europeo comparado con el americano, incluyendo, somos de alguna manera un poco todavía tradicionales en nuestros conceptos. Difícilmente podemos implementar una arquitectura moderna, nueva, a reserva de que nuestros clientes pero bueno, hay que hacerlo, hay que empezar a meter ese cambio en la ideología del concepto arquitectónico. Por ejemplo, la casa de Cataluña avanzada, arquitectura avanzada, pues bueno, ellos presentan una estrategia arquitectónica pues completamente orgánica, basada en un diseño que fue creado a través de un software. El software fue quien les indicó la forma que debe llevar esa vivienda para ser eficiente y poder competir con una forma que el sol sea que se le pueda obtener la eficiencia energética a través del recorrido del sol. Este software también, bueno, nos dice que en España, en Madrid, bueno, la forma arquitectónica tendría que ser así. En México seguramente será de otra manera. Y los interiores, pues bueno, personalmente me gustan un poco más los espacios de la geometría espacial del interior, que también sigue siendo un espacio único, pues visualmente es un poco más estético, creo yo. El equipo de Finlandia, por aquí platicábamos de la casa Luku House, una casa en la que pude ser observador, pude ver cómo funcionaba toda la casa, todos los instrumentos. Es una casa que a mí me gustó mucho porque técnicamente todas sus ingenierías eran muy sencillas, realmente no se complicaron en ese tema. Y es una casa completamente hecha para un medio ambiente de Finlandia. Y aquí pongo una referencia, pues bueno, invierno o casi todo el año finlandés pues es frío. En invierno, bueno, tienen temperaturas de hasta menos 50 grados. Entonces, esa necesidad de que no se transmita el frío al interior de la vivienda, bueno, la casa finlandesa lo resolvió quitando los marcos, quitando los puentes térmicos que se generan a través de los marcos, y tales estaban embutidos en los paneles, y me parece una casa que está pensada perfectamente bien para el ambiente finlandés. Y además de que filosóficamente, bueno, es algo muy agradable ver que estos elementos tales, bueno, trataban de referenciar lo que era el paisaje de los árboles finlandeses. El viento, pues, generaban un confort visual muy. Y en el 2012, pues bueno, tenemos una organización de casas completamente, geométricamente más avanzadas, más atrevidas. Algunas de ellas, bueno, personalmente me refirieron a una de mis películas favoritas, ¿no? Star Wars, no sé, me parece que una casa que, por cierto, muy bien trabajada en cuestión técnica. Y se atrevieron a hacer una geometría completamente irregular. Y algunos otros, bueno, se fueron a los clásicos, ¿no? Por ejemplo, el equipo alemán. Lo interesante de estas casas es que, por ejemplo, la de Van der Rohe, todos estos muros blancos que pueden ver aquí, eran paneles que reutilizaban los compact, los CDs. Me contaban que raspaban la superficie cromada. Los CDs los ordenaban de alguna manera en unas planchas de metal y los metían al horno. Entonces, una de las de este tema es que cuando hicieron el experimento por primera vez, pues lo hicieron en su casa, ¿no? Entonces yo me imagino a la madre ahí viendo cómo meten en su horno los CDs. Pero bueno, esa concepción de lo que querían hacer como casa, pues incluso se va hasta esos extremos, ¿no? Los chinos, platicar con uno de ellos, oye, dime qué es lo más fascinante de tu casa, y te contestan, pues, todo bambú, o sea, todo bambú. Efectivamente, cuando haces el recorrido de la casa, bueno, pues ellos utilizan todos los acabados, interiores y exteriores, a través de la utilización de bambú. Y casas como la de Zaragoza, que bueno, prisma circular. Pero bueno, todas estas innovaciones también han generado problemas. Cualquier innovación también te genera algunas problemáticas o situaciones que hay que resolver, y que
para una competencia como esta tienen que ser consideradas muy bien. ¿Por qué? Porque finalmente tienen poco tiempo y hay que resolver el tema. Por ejemplo, esta casa, pues bueno, se tuvo que armar la estructura superior, se tuvo que suspender, se mantuvo suspendida un cierto tiempo, se colocó toda la parte inferior y se bajó la estructura. Al final de cuentas, pues bueno, para el equipo les quitó tiempo que pudieron haber utilizado en alguna otra. La casa italo-francesa, muy agradable, utilizaba una cubierta que definía lo que es el recorrido solar con lo que llamamos la montea solar, ¿no? La gráfica solar. Pero bueno, la complejidad de la misma cubierta, pues lo mismo, en situaciones constructivas les generó pues incluso tener que adaptar su estructura al proceso, al tiempo de construcción, y a pesar de que quedó pues bastante agradable, pues les restó tiempo y no pudieron terminar algunos acabados que definitivamente también para mí eran muy agradables, porque es una casa que utilizó materiales comunes, utilizaba estucos de cal, piedras, madera, muy agradable la casa. La innovación tecnológica, bueno, Andalucía nos presentó una casa que utilizaba el efecto del botijo, de enfriamiento como los botijos, estos de los de vino, o aquí en México pues con los que enfriamos agua, ¿no? Lo que ocurre es que entre el paramento, entre el interior del panel, se colocaban goteros de agua, como los que utilizan en los invernaderos, y a cierta hora del día pues escurrían esos muros, se bañaban en agua y se ventilaba el interior. Eso fue un mecanismo bastante original y que incluso les dio premios, ¿no? Ellos quedaron en segundo sitio. Portugal, un extremo tecnológico, ¿no? Ellos, perdón, lamentablemente no pudimos ver el funcionamiento de su casa, pero la teoría nos dice que se tenía un giro en su plano vertical, quiero decir, en su plano horizontal, perdón, y ahí los paneles también giraban en el ángulo correspondiente al del sol. Pero bueno, la estructura también era algo compleja. Sí, dime. Pues bueno, ¿por qué no pudimos ver? Yo creo que fue por tiempo, por falta de tiempo. Sí. Pues, repite si quieres. ¿Por qué no se pudo ver el funcionamiento de la casa de Oporto? Bueno, fueron principalmente dos situaciones. La primera por el tiempo, que ellos tuvieron alguna situación de llegar a armar su casa. La otra es que parece que no se les permitió por cuestiones de seguridad. Entonces, espero de que confirme ese segundo punto. Lamentablemente no es que no lo pudimos ver, pero al menos en sus maquetas, en toda su teoría, pues funcionaba perfectamente bien la casa. No esperábamos que incluso, ¿no? Por la eficiencia de seguir al sol, ¿no? ¿Cómo qué tipo de seguridad no cubrieron? Me parece que por la estructura, que es muy pesada, entonces ya causar algún riesgo tal vez en la misma casa, o bueno, algún usuario, ¿no? Entonces se prefirió funcionar. Okay. Bueno, ya aprovechando que tengo el micrófono, cuando te refieres a la estructura de sedes que hicieron para las casas, ¿eso fue una producción industrial o fue una producción para la competencia? Casi todas las casas realizan sus prototipos realmente para la competencia, pero evidentemente algunos necesitan un proceso industrializado. En este caso, bueno, la prueba fue en un horno casero, el primer panel que se hizo. Posteriormente ya se consiguió, me parece que en la misma universidad, otros hornos, se compraron otras, se adaptaron unas bandejas para unas charolas de metal, y ellos utilizaron ya su proceso de fabricación de estos. Y en la parte que en la competencia dice que debe ser asequible, esa parte cómo se maneja o cómo se cubre si se pretende crear o innovar y fabricar justo solo para la competencia. A ver, el tema de accesibilidad se refiere básicamente a la función de la casa, a que el espacio qué tan
versátil puede ser para la gente que también lo visita, para los usuarios, ¿no? Básicamente a eso se refiere la accesibilidad. Ahora, para el concurso, pues, insisto, esos son prototipos, en su mayoría ya están pensados para la investigación y para la competencia. Entonces, bueno, ciertas adaptaciones pues están hechas para eso y no cumplirían de alguna manera si pensáramos en algunos reglamentos constructivos específicos, pues a lo mejor algunas cosas no las pudieran de todo, pero básicamente son prototipos de experimentación. Bueno, nada más si me permites, creo que Ángeles se refería a un nuevo, digamos, una nueva, un nuevo componente dentro de la evaluación de las casas que se introduce para el evento del 2014. Okay, Antes de este evento en Francia, realmente la cuestión económica no se había contemplado de manera rigurosa. Ahorita mostraste ejemplos de casas que incluso alcanzaban los 700.000 euros en el caso de la casa alemana con fachadas de paneles solares, ¿no? Y eso se quiere para este evento en el cual vamos a competir, se quiere limitar. Muy bien. Y por eso se refería a la cuestión de asequibilidad, que no estaba presente en las pasadas. Claro, bueno, es que por ahí fue que no te entendí muy bien entonces la pregunta. Efectivamente, cada año, cada competencia ha cambiado, modificado, adaptado, quiero decir mejor adaptación, de sus reglas para la competencia, ¿no? En el 2012, por ejemplo, se hizo una evaluación que no sé si también se puntuó, que fue el tema de acústico. La casa se sellaba, se ponía una prueba de unos minutos con un sonido para hacer vibrar las ventanas y demás, y bueno, ver la acústica de la casa, de la vivienda. En el 2009 nosotros no tuvimos esa prueba. Se ha estado adaptando y se ha estado renovando algunos aspectos. Siento bueno haber entendido. Una pregunta acerca de la casa de Barcelona. ¿Ah? Habías comentado que había un software que utilizaron para que les diera la forma para alcanzar la mayor eficiencia energética. ¿Cómo? Y, bueno, ellos programaron ese software, adaptaron matemáticamente, tuvieron sus programadores, y realizaron un software que les decía, mira, tenemos una latitud, una altura, una longitud, etcétera, que necesitamos utilizar para hacer eficiente nuestra vivienda. Entonces, el software calculaba la incidencia, el ángulo solar, la incidencia de la trayectoria, y eso es la que les definía la curvatura de la casa, y por eso te decía que a lo mejor en Alaska, en lugar de ser una casa extendida, va a ser tal vez aplastada, ¿no? Por el ángulo del sol, que va a ser más tendido. Entonces, bueno, para la captación hay que estar tal vez más reducida, más angosta, ¿no? Más levantada, no lo sé. Por ahí va el tema del software. No sé el nombre del software porque finalmente es patente de ellos y desconozco de este momento, pero bueno, sería cuestión de investigarlo. Otra más. Sí, muy bien. Cuando hablabas de la parte de las pruebas cuantitativas en el aspecto del confort y todo esto, ¿me podrías más o menos o nos podrías platicar cómo es esa prueba y cómo es el equipo de medición que utilizan para las pruebas? Si existen ciertas tendencias sobre eso. Sí, mira, lo que yo tengo de conocimiento, en la parte de competición, que le llamaban, se selecciona un área determinada, un punto determinado para colocar un sensor. Este sensor lo que mide es la temperatura, la calidad del aire incluso, y eso en cuanto a la cuestión ambiental interna del espacio que se está midiendo. También se colocaban sensores en todo lo que son los equipos que ya están en funcionamiento, como el refrigerador, la lavadora, cuando se hace la prueba, y la medición también, termostatos, creo que son los únicos que van. Entonces, toda esa punta, esos sensores lo que hacen es, pues durante la competencia, están viendo la variación y tú tienes que mantener un rango de temperatura o de X niveles de emisiones de contaminantes internos. Entonces, bueno, lo que hace la competencia es eso, medir que tú no te salgas de ese rango, ni para arriba ni para abajo, y finalmente, si tú te mantienes, pues bueno, según tu
gráfica, pues te van a dar los puntos o te van a sancionar o por salirte de esos rangos, ¿no? Es por ahí el tema del confort ambiental. Ahora, del confort arquitectónico, bueno, eso es muy subjetivo realmente, entonces se tiene un jurado, tú haces una presentación, el equipo hace una presentación de un determinado tiempo, explica la casa, explica de qué van los acabados, y bueno, pues mucho está ahí a la parte del arquitecto, ¿no? La función del arquitecto, el diseño que tú tengas dentro de tu vivienda, ¿no? Entonces, se evalúa en base a eso, ¿no? Un jurado. Bueno, con toda esta experiencia, yo me atreví a resumirla en esta pregunta y con estas dos respuestas que de alguna manera también se vinculan entre ellos algunos puntos. Bueno, ¿qué tipo de casa queremos? Bueno, queremos una casa que evidentemente compita y gane, es decir, vamos a ganar, ¿no? Queremos ir a competir, pero buscando ganar, o queremos una casa que sea pensada para competir y ganar, pero con su prioridad de investigación. Entonces, yo considero que para que una casa pueda ser ganadora, una casa ganadora, pues tiene que tener un diseño bastante agradable, aunque habrá que definir la estética, ¿no? Y el jurado, pues eso es complicado. En lo que a nosotros nos pasó, pues se darán cuenta que es una casa muy moderna comparada a las casas tradicionales estadounidenses, y pues de alguna manera yo siento que nos pudo ver afectado ese enfoque de estética, ¿no? Aplicación de tecnologías existentes, esto yo lo recomendaría porque de alguna manera son elementos que ya están probados, que sabes que no te van a fallar en su momento. Paneles hay muchas marcas y cada vez hay mejores, ¿no? El confort interno, lo que ya les comentaba, que utilizan materiales que sean de baja emisión y que mantengan una calidad de aire adecuada para la competencia. Materiales de baja emisión. La innovación constructiva, bueno, esto es muy importante. Cuanto más innovadora sea la casa, les va a generar obviamente mucho más puntos, y sobre todo que sea accesible para el público en general, ¿no? Porque lo que comentabas, ¿no? La evaluación del costo de una casa, pues bueno, si cuando te hacías, me acuerdo que cuando tenías las visitas te decían, oye, ¿cuánto cuesta una casa de estas? No, me gusta. Le das el precio y dices, bueno, pues no, es incosteable para mí, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que también como estrategia se piensen tal vez en tener casas accesibles. Evidentemente son prototipos de competencia, ¿no? Que irán mejorando. La búsqueda de patentes, yo los invito a que busquen, que todas sus propuestas de alguna manera busquen encontrar una patente, ¿no? Para la universidad, que tengan una buena logística y una estrategia dentro de su proceso de diseño hasta el desmontaje de la casa también, porque tienen un tiempo muy reducido, entonces hay que trabajar incluso 24 horas, ¿no? Generar simulacros y pruebas anticipadas. Si llevan una casa que ya esté probada, pues difícilmente van a cometer van a tener problemas en la competencia. Y sobre todo la actitud del equipo, que sean un equipo ordenado, que sean enérgicos en el sentido de entender que tienen poco tiempo y que no van a divertirse, ¿no? Claro, hay eventos sociales, es muy válido, muy comprensible, hay que hacerlo, pero que sí también tengan visualizado ese tema y que no pierdan esa unión de equipo para que lo saque adelante. Y que sean joviales. Lo padrísimo también de este tipo de competencias es que culturalmente pues te relacionas, conoces muchísima gente y promueves de alguna manera también tu país, la forma en que trabajas, ¿no? La forma en que diseñas. Y bueno, una casa para investigación, bueno, yo pienso que tiene que ser un diseño innovador. Nuevamente se repite lo que es la innovación constructiva, aplicación de tecnologías experimentales. La UNAM debe tener muchísimas, y lo he leído en la Gaceta, proyectos de investigación que pudieran bien aplicarse en este tipo de competencias, ¿no? De alguna manera también para esto es la competencia, la Decathlon. Pero tener cuidado que no ocurra que en su momento pues no vaya a funcionar. Pero si el resultado es ver cómo funciona, cuál es ver qué es lo que nos deja esa experimentación, pues bueno, también es muy válido, ¿no?
Y nuevamente, repito, la búsqueda de patentes. Sí, yo creo que antes de avanzar, esta parte que hablabas, qué tipo de casa queremos como parte del concepto de aquí de la universidad, debería de ser de tratar de romper paradigmas de lo que existe con respecto a lo que se ha evaluado. O sea, sí hay que dejar el número de elementos, pero empezar a romperlos y cómo expresarlos ahí. O sea, lo que es terrible de todas las casas de ahí, que son como para el concurso, ¿no? O sea, la casa esta pues, que pregunta él cómo se resuelve con un modelo y pues es la casa gusano y pues vas a vivir como gusano, pero no tiene identidad. Claro. Entonces, todos los puntos de los 10 o 11 puntos a evaluarse, lo que sea, sí cumplirlos, pero cómo ir rompiendo paradigmas, tratando de tener esto que se tiene de principio de concepto de un chasis y esta piel que se pueda cambiar y demostrarlo, porque a lo mejor el producto que va a llegar a París tendrá que ser una casa para París, para el lugar, no para México. Por se supuesto. llama hecho por mexicanos, Por supuesto. pero no para mexicanos que llevan su casa, ¿no? Entonces, en el momento en que podamos romper ese tipo de cosas y ponerlo como objetivo en lugares que está planteado en el concepto de hacer ciudad, ¿no? De vivir en lugares donde hay aprovechar infraestructura. Hace un momento platicábamos que en diseño industrial se está manejando ya aquí en el equipo un módulo de baño que sea flexible y que tenga esta conexión y en qué momento esas células realmente empieza a ser un punto de equilibrio. Si tú le regresas a la imagen anterior, donde tienes lo del Decathlon 2012, la casa francesa, que es la de abajo, esa, bueno, hicieron el último piso, pero en realidad eran 3 torres las que hacían, era un conjunto. Entonces, mientras esa, por eso ganó. Claro. Por todas las ganancias que tenía de repente. A otras que eran muy eficientes, por ejemplo, la de Sevilla, la de arriba, pues lo que comentábamos Santiago y yo, es muy bonito el tema del material y esa piel es una respuesta para la casa de Sevilla. Claro. Cerca de Madrid va ok, pero que no perdamos eso, que como concepto sea romper paradigmas de lo que existe hoy día y retomar, porque el equipo yo lo veo muy completo hoy día, Sí. ¿no? Ingenieros, arquitectos, diseñadores industriales, tal, un buen equipo de profesores, investigadores. Entonces, no nos quedemos en esto, sino realmente que digas, bueno, pues esta es la casa francesa hecha por mexicanos o diseñada por la universidad, ¿sí? Y que lo puedas hacer en Chiapas, que lo puedas... Hay proyectos a nivel... la casa es parte de un sistema, ¿sí? Que es la ciudad, que es la urbe, ¿no? O en la parte rural. Pero eso nunca hay que perderlo. Y esa es una ganancia muy importante. En un lugar será muy bueno el clima para el viento, para el sol, etcétera. Entonces yo creo que es parte del concepto de lo que hay que trabajar, ¿no? Claro, no, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, tal vez olvidé mencionarlo. Efectivamente, la casa francesa, pues lo que le hizo ganar es eso, ¿no? Que rompió ese paradigma. Y lo dices, ¿no? Pues ellos presentaron la última planta de una torre de 6 niveles, me parece que eran, y además eran 4 torres, ¿no? ¿Por qué? Porque la problemática de ellos en Grenoble es que pues, no tienen espacio y que no querían densificar demasiado la ciudad. Entonces, bueno, vamos a hacer una propuesta en la que vivas cómodo y que, vamos, que rompan ese paradigma de diseño. Y completamente de acuerdo contigo. Una de las aportaciones muy importantes del Solar Decathlon ha sido esa, ¿no? Que de alguna manera estás innovando en esos aspectos que no hay que olvidarse, por supuesto, lo social, ¿no? Lo económico, lo cultural, por supuesto. Completamente de acuerdo. Bueno, Gabriel, solo para puntualizar, a mí me parece muy interesante el ejercicio que acabas de hacer, de ver las casas desde el 2007, me parece que empezaste, 2005, y empezar a ver la evolución de las tipologías de las casas. Que eso fue un ejercicio que nosotros hicimos desde el comienzo, pero nos fuimos hasta el 2002, en donde veíamos que el primer Decathlon solar tenía casas típicas McMansion, las que les llaman Exactamente. estadounidenses, y lo único que hacían es una estructura de soporte para poner paneles Los solares. paneles, sí, sí, sí. Y creo que hemos visto en las tipologías una evolución hacia la integración de los sistemas a los componentes, Claro. que era un poco de lo que hablábamos antes de esta sesión en nuestro área de trabajo.
Pero lo que a mí me gustaría preguntarte, ya que estuviste a primera mano en estos últimos 3 o 4 eventos, es ¿qué tendencias, conceptos e ideas podrías puntualizar que se han ido consolidando a partir de la participación de Madrid y de esa retroalimentación que le ha brindado toda Europa el evento a las casas y al Decatlón Solar? La pregunta, y yo creo que uno de los más destacados, que más destacaron, fue la parte de la reutilización de materiales. El tema de sustentabilidad o sostenibilidad, como quieran llamar, pues está muy en auge, y de alguna manera las casas que se presentaron en el 2012, yo creo que todas tienen esa visión. Muchas de ellas tenían, pues bueno, ya tenemos el ejemplo de los alemanes, ¿no? La reutilización de basura, de alguna manera, ¿no? Los CDs, plantear qué hacer con esa basura, romper esos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las llantas, por ejemplo? También me ocurre en este momento, y escuché hablar en alguien que decía, bueno, ojalá pudieran presentar una casa que se pudiera construir con botellas o con las llantas de los coches, ¿no? Que también nos dejan. Entonces yo creo que la parte de innovación en temas de reciclado es de los puntos que están emergiendo con más fuerza en el concepto del Solar Decathlon. Y la utilización de materiales tradicionales, o sea, los acabados por ejemplo, de la misma casa de Grenoble que hablamos, pues el acabado interior era de arcilla, ¿no? Arcillas que de alguna manera pues nosotros nos hemos estado olvidando, a pesar de que, bueno, tenemos casas de adobe que son muy estables. Entonces, todo ese tipo de materiales, mantener un equilibrio entre lo tradicional con lo tecnológico, ¿no? La integración de las dos partes. Y yo creo que son las dos más destacadas, ¿no? Sí, porque de alguna manera la integración de los paneles fotovoltaicos en las casas ya está hecho, ¿no? A partir del Claro. 2007, 2009 ya se tiene alguna noción de integración, hasta llegar al límite, por ejemplo, de la casa gusano que mencionaba Pepe. O la casa de Japón, ¿no? Que Claro, visto, esa es una... que tiene unas tejas que eran los paneles solares, o sea, realmente no veías los paneles, ¿sí? Ese concepto pues es muy agradable. La Universidad de Cataluña, bueno, retoman o aplican el concepto de, perdón, de efecto invernadero, pero completamente, ¿no? Construyen un invernadero, dentro tienen sus espacios habitables y además promueven un estilo de vida que también está muy en auge, ¿no? Lo que es tener tu propio huerto, ¿no? Para consumir tus alimentos, ser sustentable, ¿no? Eficientemente para vivir, ¿no? Tener tus propios recursos, no depender de energías, de conexiones no sé, del gas y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas también yo he visto y lo noté más en esta última competencia, ¿no? Bien, hay nada más un comentario, porque como tenemos una entrega el lunes, no me gustaría que esto se fuera hacia el lado negativo del asunto. Yo creo que eres muy puntual en el sentido de decir que el reciclaje es uno de los conceptos que se están retomando y que van tomando fuerza dentro del Decatlón, y que probablemente en el 2014 veamos más ejercicios en ese sentido. Pero es importante mencionar que lo que se está haciendo no es un down cycle, ¿no? O sea, no se está utilizando un material que funcionaba y se desempeñaba con ciertas características y después se le ocupa para trabajar abajo del desempeño anterior, Claro, ¿no? De una manera más pobre. Claro. Sino lo que se hace es se eleva su desempeño. Pues, un disco compacto que no tenía capacidades térmicas, que no tenía capacidades dieron, constructivas, ¿no? se las dieron, Claro, exacto, a claro. través de un proceso. Entonces eso es importante. No vamos a agarrar, en este caso, llantas y las vamos a apilar una encima de otra para hacer un muro. Puesto. Eso sería lo más burdo que podríamos hacer, sino encontrar la manera de que los materiales que se ocupan en la llanta... Puedes, una cosa así, ¿no? Claro, ese tipo de innovaciones a la que me refiero, ¿no? No romper por esa línea, ¿no? Que también hay que equilibrar esa situación, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, la alemana de los CDs, yo creo que el concepto no es que vas a hacer todas las casas de aquí en adelante con CDs, pero es el residuo que había en esa zona. Exacto. ¿No? Me dio y me provocó para hacer esto. Exacto. ¿Sí? A lo mejor estás no sé, en Puebla y tienes
desechos de tabique bayo que no alcanzó a cocinarse bien Lo- y haces un apilamiento, le metes una tela de gallinero y haces como Claro. un gavión Claro. y ya tienes una, o sea, pero hay que explicar esos conceptos. Sí, sí, sí. De hecho, en la parte arquitectónica pues, y de calificación, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que puntúa, eso es lo que busca el Solar Decathlon. A ver, ¿qué me estás proponiendo y por qué? ¿De dónde viene y cuál es la visión a futuro, ¿no? de esto? Este francés, por ejemplo, en realidad es un chasis lo que tienes, es un Claro. guacal Sí, que de acuerdo a eran canceles, sí. dependiendo de la orientación, eran más cerrados, más abiertos, contraventeado. Y otra cosa que tiene muy importante ahí era que a nivel de ciudad, o sea, la parte de abajo del espacio público, te lo abre y el espacio público continúa arriba. Así es. O sea, la lectura de la integración dentro del barrio donde estaba, y que bueno, por cuestión de seguridad, pues a lo mejor es que están en la azotea a mis hijos. Así No es. te dejaban subir porque pues, era una cuestión de la norma de Madrid, ¿no? Que no había elevador, hasta simulaban que subías en un elevador para llegar. Pero por eso tiene mucha, digo, no estoy diciendo que sea la respuesta formal, no me interesa, o sea, en sí es que hiciste el huacal, para llamarle así, pues bueno, nuestro chasis en el caso de nosotros, Sí. y pues del techo, si tienes una zona pues muy padre, pues se abre de esa quinta fachada o esa capa urbana que se abre y pueden ser más altos, más bajos, y que a lo mejor termina estando arriba de un edificio existente. Que hay un montón de cosas que ahorita están haciendo, por ejemplo, en la Roma de casas viejas, que le estás haciendo departamentos arriba y para sacarle, y los vuelve rentables, son espacios inmuebles que están sin ocupar ahorita, ¿no? Entonces, ojo, y la eficiencia, así como dijiste, la casa japonesa de 700,000 euros, un techo padrísimo, 4 aguas, pero todos iban a ser igual. Sí. Es el Infonavit de las cucarachas. De Todas iban a ser igual. Porque lo importante eran las fotocelda, que captaba hasta el norte muy bien, era muy eficiente. Sí. Pero eso es no lo que queremos. A lo mejor con cristales, pedirle a la gente que esté en la parte de la tecnología que nos desarrolle poco o mucho, pero el captar esas cosas, ¿no? Sí, finalmente la importancia de que los equipos sean multidisciplinarios, ¿no? Que finalmente cada uno se va a enfocar a su área, aunque se empapen todos de lo mismo, porque van a estar trabajando en lo mismo, en el mismo concepto. Pero sí, definitivamente la participación, el aporte que todos pueden tener los ingenieros, los diseñadores industriales en esta competencia es importantísimo, ¿no? Bueno, ya lo hablamos, ¿no? Lo que son hasta los programadores, ¿no? ¿Quién pudiera decirte que un programador de software está involucrado un poco con la arquitectura, ¿no? Bueno, pues lo sabemos por el AutoCAD, por los software que utilizamos, pero para diseñarte, para el concepto de obtener un diseño basado en un software, bueno, pues un aporte muy importante, ¿no? Y completamente de acuerdo con tus comentarios, ¿no? Completamente. Y bueno, para no alargar tanto, simplemente la evolución de las casas que han participado en el Solar Decathlon de España. Esta participó en el 2005 y la primera invitación, obviamente, los primeros ejercicios, ¿no? Se trató de innovar, bueno, este elemento era movible, salía, entraba para generar un espacio interior más amplio, más, o más cerrado, obviamente también con decisiones por la utilización, la captación de la temperatura interior, ¿no? Tenía diferentes orientaciones de los ángulos de orientación de los paneles, pero bueno, la evolución pues continúa en el 2007, tenemos un espacio diáfano más reducido con una captación solar superior, esto para producir más de lo que consumía la casa. Y la nuestra, bueno, de alguna manera también se utilizó esa idea, tener las 4 fachadas repletas de paneles solares y la cubierta para también tener mucha más captación en un espacio reducido. Y las estrategias de diseño básicas, bueno, fue que 1/3 de la parte de la casa eran los servicios, 2/3 fue el espacio multifuncional en un espacio único, la orientación, utilizando un giro de 45 grados de nuestra planta cuadricular, y teniendo una terraza al frente del sur, de modo que los vientos también al refrescar, humidificar y refrescar el interior de la vivienda. La disposición de la cubierta autoorientable a través de pivoteo en un punto central
y la utilización en el transporte, eficiencia de transporte a través de 3 semirremolques que al mismo tiempo eran las plataformas de cimentación. Un poco más a detalle, bueno, la idea era tener una dualidad, ¿no? de la casa, lo que era el blanco, el negro, el día y la noche, frío y calor, para tener un balance y un peso, ¿no? Lo que hablamos entre tecnologías y la parte social, la parte humana también, ¿no? La estrategia 1 que aplicamos, pues bueno, ya se los he comentado, utilizar mayor superficie de captación y tener la menor utilización de espacio. El número 2, bueno, teníamos 3 remolques, aunque están en esta orientación. Esta sección, este tercio era la de los servicios, cocina, baño, y cuarto de máquinas y un espacio diáfano. Estrategia, la geometría, bueno, pues nos la dio el mismo concepto de transporte. En este tema, nuestra problemática estaba en el transporte, porque, bueno, llevarlo de Madrid a Washington, pues una de las situaciones, llevar todo el mecano dentro de contenedores, llegar allá a armar pieza por pieza, pues exigía que la gente se fuera antes, que la armara la casa, etcétera. Es un concepto un poco complicado. Entonces, bueno, se decidió que fueran 3 remolques que se iban a unir. Estrategia 3, una cubierta que se pudiera orientar según las necesidades. La casa estaba pensada precisamente para no solamente la competencia, sino que según la inclinación, bueno, pudiéramos hacer más eficiente la parte de captación solar en cualquier latitud. El funcionamiento de la cubierta, bueno, como les comentaba, es una cubierta cuadrada con un pivote central que tenía 2 motores en la parte inferior de la cimentación y que movían 2 cables. Esto a través de una programación de computación, bueno, pues se generaba el movimiento de la cubierta, ¿no? La estrategia 4, bueno, aplicaciones de técnicas de bioclimática o técnicas pasivas. La estrategia 5, girar nuestra casa 45 grados, de modo que en lugar de captar energía únicamente en la fachada sur, bueno, pudiéramos ampliar esa fachada sur y tener una mayor superficie. Además de esto, nos permitió también generar que nuestra fachada noreste y sureste, bueno, tuvieran una serie de movimientos en la que todavía pudiéramos ampliar más esa superficie de captación y que según el movimiento del sol, pues de alguna manera nosotros también íbamos a hacer más eficiente esa captación. Digamos que nuestra estrategia era producir mucho más de lo que íbamos a consumir. Una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se activaban esos abatimientos para...? Muy bien, sí, los batimientos eran manuales, eso lo hacíamos respectivo en determinada hora del día, bueno, pues alguno de los decatletas hacíamos el giro de las ¿Y cómo el ventanas. usuario gestionaba esa captación de energía? O sea, ¿había alguna interfase que te permitía entender que necesitabas abatir cierta puerta a cierta hora del día para cumplir con tu cantidad de energía o cómo funcionaba? No, bueno, esta casa, me atrevo a decir que fue un prototipo diseñado exclusivamente para la competencia. Entonces, de alguna manera, yo también puedo hacer una autocrítica y decir, bueno, difícilmente un señor de 70 años, 60 años, qué sé yo, va a salir, va a estar al pendiente de qué hora tiene que mover un panel, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, no se visualizó bajo esa temática, ¿no? El objetivo era captar más energía. El objetivo era llegar a ganar la parte balance, producir lo más que pusiéramos con mínima utilización de la energía, ¿no? Con todo respeto lo digo, el hecho de que digas es que la casa la tuvimos que girar y otra vez estamos pensando como una cosa que está en un lugar donde no tiene ninguna referencia y pues si el lote que te otorgaron está en una posición, ¿por qué voy a girarla, no? Digo, estas son de las cosas que hay que pensar que es parte pues, del terreno donde te tocó, en la densidad donde te tocó, claro. Y a lo mejor lo que se tenía que mover era el techo. Por supuesto. Y obviamente, y te lo platico porque esto de los motores que se ponen para mover y girar, y prácticamente hay una posición fija donde va a ser más eficiente. No toda la época del año. Ahorita todas las lámparas que están, por ejemplo, en los segundos pisos, tienen una posición, no está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, yo recuerdo cuando yo estudiaba que a un amigo lo reprobaron
porque hacía un mercado, porque se quitaba todo era un proceso para abrir un gran paraguas. Entonces se preocupó mucho en el esquema de cómo abrir y cerrar el paraguas. Y en el examen profesional le dijeron, bueno, ya que lo abriste, ¿cuántas veces vas a mover el mercado? No, ya nunca más. Entonces te gastabas un dineral en hacer un mecanismo, ¿sí?, que nunca más ibas a poder utilizar, ¿no? Entonces esto, pues también hay una parte que es casi fija, ¿no? Entonces, ojo con estas cosas que digo, es parte del taller que estamos haciendo ahorita, bueno, porque tengo que pensar que no es una pieza aislada, ¿sí?, y es parte de los paradigmas a romper. Claro, bueno, aquí el concepto de la cubierta, más que girar, bueno, estoy de acuerdo contigo, el ángulo, por ejemplo, mencionas las lámparas del segundo piso, bueno, pues sí tiene un ángulo porque estamos en cierta latitud. Entonces la idea de esta casa era que además de que mantuviera el ángulo respectivo a la ubicación de la vivienda, el giro en realidad lo que hace es como un girasol, o sea, con el mismo ángulo, seguir la trayectoria del sol y sí hace más eficiente los paneles solares, porque entonces... pero sí, te digo, la verdad es que todos tus comentarios son bastante elocuentes y estoy completamente de acuerdo. En cuanto a las fachadas, pues bueno, lo criticable, bueno, la parte de hacerlo manual, ¿no? Ujú. ¿Y en qué porcentaje incrementó la captación de energía solar con el control de posicionamiento actual? Bastante. Me parece que en el espacio del folleto, no estoy muy seguro, no recuerdo si se incrementó hasta un 20%, posiblemente más. Entonces, eso lo hace mucho más, Y con respecto a la energía que gastaban los motores, ¿qué porcentaje de esa energía es? Nada, porque eran el efecto de tener ahora lo vas a ver con los videos, de tener un punto fijo, o sea, te permitía que incluso con un dedo tú pudieras mover la cubierta. Entonces, el gasto energético por la fricción, por el movimiento del motor, era mínimo. O sea, el mismo cable, la misma geometría y los dos motores eran muy pequeñitos. De hecho, estaban pasados en cálculo, ¿no? No encontrábamos un motor más pequeño para eso, ¿no? Gracias. ¿Qué porcentaje de energía utilizabas para mover toda la estructura? Toda la estructura. Ajá. No lo tengo el dato exactamente, pero es que es muy poco. O sea, realmente la estructura de la cubierta se movió, insisto, ¿no?, con los dos motorcitos muy pequeñitos. De hecho, creo que era de un caballo de fuerza cada uno y eran los más pequeños que pudimos conseguir en su momento, ¿no? Realmente estaban extremadamente pasados, ¿no?, los motores para el movimiento. Lo vas a ver en un video que la cubierta por sí sola, sin paneles, pesaba cerca de, no sé, de 1 tonelada, tal vez un poco más ya con los paneles puestos. Y hay un efecto, lo van a ver, o sea, con 2 hilos se movía, ¿no? Entonces, la energía era muy, muy reducida, ni siquiera la consideramos, ¿no? Yo creo que gastaba más la lavadora Sí. o el refrigerador que el propio movimiento del motor, ¿no? Queríamos, bueno, energía para dar y regalar, ¿no? Otro punto, ese sistema, ¿cómo lo hicieron seguro? O sea, porque ese no tuvieron problemas de seguridad en la competencia. No. Porque es un punto inestable de la estructura. Porque los mismos cables que tiene, como estaban los 4 puntos de la cubierta, mantenían ese efecto también de tensión y la cubierta pues se mantenía. ¿Y les pidieron algún análisis técnico para Y bueno, poder...? obviamente te piden toda la estrategia estructural y te piden cálculos y demás, ¿no? Bueno, se envió y los cumplimos. Finalmente el cable estaba pensado. El problema que más nos preocupaba era el viento. Entonces estaba incluso pensado para que aguantara, pues, decían, yo no sé el experto en esa parte, hasta un tornado de clase de las más bajas, ¿no? Pues, pero bueno, para un prototipo así pues era importante, ¿no? Solo vamos, completar la respuesta, yo creo que la diferencia entre esta casa y la casa de Portugal era que el sistema activo, el que se movía, estaba, digamos, en contacto con el usuario. Como se mueve en azotea, pues no vas a tener ningún problema con los visitantes. El otro, o sea, estabas en el lugar equivocado, en el tiempo indicado, y la cosa esa te aplastaba, ¿no? Entonces,
Sí, porque se movía toda la grapa, o sea, de piso a techo y todo que la hacía el cubierta. ángulo, claro. Ujú. Y además giraba Y además giraba, la entonces, casa, ¿no? Entonces, imagínate un niño jugando ahí y que se meta abajo del mecanismo que está cerrando, pues como sí, película, sí, ¿no? exacto. Y además era una estructura, pues, monstruosa. Era mucho peso, entonces mejor no nos arriesgamos. Está muy interesante el concepto, pero bueno. Como estrategia número 7, pues les comentaba el transporte. Se utilizaron 3 plataformas de remolques al que se le colocaron, bueno, la estructura metálica. Se dividió igualmente la cubierta en 3 partes, en 3 secciones, aquí las tenemos. Y bueno, al final lo único que se hacía era nivelar la parte central y las laterales se empujaban, ahora lo vamos a ver. Tenemos una maqueta que lo hace más gráfico, un espacio de cocina, el baño. Y aquí tenemos lo que es el transporte, ¿no? Tenemos el camión número 1, que es el principal, el que nos va a guiar para nivelar la casa. Se acerca el camión número 2, lo más lineal que se pudiera a la pieza número 1, y la 3, con el mismo concepto. Lo que ocurría aquí que teníamos unos rieles y unos motores, que la cimentación era hidráulica, entonces nivelaba, subía la plataforma ya sobre los rieles, y lo único que hacíamos pues era entre todos deslizar las 2 partes, unir con tornillos, tuercas, apretar y nuevamente hacer la última nivelación con los hidráulicos, ¿no? La estrategia 9, bueno, pues era una casa que estaba pensada para que tuviera un crecimiento progresivo, que no se quedara únicamente en un solo planta. Así que, bueno, se pensó en que tuviera un diseño que pudiera crecer, ¿no? Este fue el resultado final. Aquí estamos en el proceso constructivo y pueden ver perfectamente los paneles cuando están abiertos, la cubierta limpia. Estos gatos que están aquí eran unos pistones que nos ayudaban a elevar la cubierta para nosotros poder colocar lo que era esta pirámide central, que era donde cubierta se bajaban los pistones y la estructura estable. El transporte, bueno, aquí lo podemos ver, son los 3 remolques unidos y bueno, el transporte pues eso nos facilitó bastante. Y aquí tenemos ya la casa en competencia, en unas vistas de día y de noche, y Washington. Fueron los interiores, se utilizó mucho los 2 tonos, el blanco y el negro, algunos detalles en color anaranjado, y sí. Entonces, este espacio, digamos, flexible, ¿no? Sí. Era un solo espacio. Así es. Y ahí estaba tanto la sala, la recámara, Así es, ahora comedor. Con los siguientes videos lo vas a ver cómo funcionaba. Tenía un mueble multimedia que en las noches lo giras y este es el video al que me refiero y podemos ver el espacio habitable durante el día. No se confundan, la casa no gira, lo único que gira es la cubierta, simplemente para la animación, ver los 4 ángulos, ¿no? Cómo se comportaba. Pena que el audio no lo tenga. Bastante gráfico, ¿no? El concepto. Espacio muy reducido que lo aprovechamos o lo amplificamos visualmente con un muro de espejo, donde atrás teníamos nuestra cocina. Era básica, ¿no? Era pequeña. Y teníamos como detalle estético, bueno, dos muros que utilizamos la cartografía tanto de Washington como de Madrid, diseñadas y grabadas en cubiertas de cocina. Corian, exactamente, con Corian. Y bueno, el concepto también de mobiliario es muy importante dentro de la competencia, ¿no? Diseñadores industriales, ahí es donde tienen que estar también bastante bien puestos. Nuestra idea, bueno, mantener esa
esa ideología de la geometría cuadrada y bueno, pues como pudieron ver, ¿no? Se desplazan los sillones y utilizas los cubos que finalmente es nuestra mesa, las sillas. Entonces, digamos en un concepto normal, incluso la misma mesa podía ponerse en diferentes alturas, ¿no? La idea era que fuera también pensando en un concepto japonés, ¿no? Un concepto oriental, ¿no? Dar la idea tal vez por ahí, pero bueno. Vamos a ver ver una película, invitar a los amigos, pues bueno, nuevamente movíamos nuestro espacio, movíamos nuestro panel central y teníamos nuestro set de multimedia, ¿no? Sí. Sí, yo te quería preguntar, Gabriel. Al respecto de blanco y negro, se ve que es parte del concepto, pero a final de cuentas estaban trabajando con un tema de identidad. ¿Tenía algo que ver? ¿En qué momento blanco y negro era español o cómo era esto? ¿De alguna forma se podía identificar como una casa que fuera, Española. que fuera madrileña o Oh, no, yo creo que ahí fue un poco de aleatorio? aleatorio, sí, completamente. Fue la idea de decir, bueno, vamos a utilizar solamente 2 colores, no nos vamos a complicar en manejar un poco ese concepto de mezclar tonalidades y demás. Pero bueno, otra autocrítica, pues creo que al final algunas cosas resultan también un poco más cálidas cuando manejas otros materiales y otros colores, ¿no? Pero también arquitectónica, pues tienen que verlo por ese concepto, ¿no? Yo creo que sea un espacio que sea internamente lo suficientemente flexible, porque no es lo mismo el programa arquitectónico de una pareja o de un cuate soltero o de una familia. Entonces, que tenga la posibilidad de que el sistema sea abierto, o sea, una casa abierta en esta parte. Digo, obviamente hay cosas de eficiencia, que será lo del baño, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que además hay que empezar a entender, que inclusive la gente hoy día trabaja mucho en su casa. Entonces, casualmente, ahorita me acabo de, viene la exposición esta del SAIE y las oficinas de carrera antes estaban en una casa de Augusto Álvarez y ahorita están en las Torres de Miscuac, el de Abraham Saludowski y Teodoro González de León. Entonces, un conjunto habitacional donde ya son tan grandotes los departamentos que son extraordinariamente buenos, ¿no? Pero entonces la gente pues les queda muy grande y resulta que ya se volvieron como edificios de oficina. Y uno es porque está extraordinariamente bien ubicado, está bien conectado, puedes llegar por el segundo piso, tal, el metro X, todo. Entonces, y tiene unos buenos espacios abiertos. Entonces, ojo, que también es una parte importante decir, bueno, yo tengo un hermano que trabaja en móvil y el cuate trabaja en la casa de mis papás. Y además come de 1 a 2, porque la empresa come de 1 a 2. Entonces, aunque esté en la casa, no está viendo la tele. Entonces, hacerse la mentalidad de que es la casa para vivir, la casa para trabajar, la casa. Estos son de los puntos que serían importantes como ir agregando, ¿no? De lo que para quién va a ser, o que ese usuario que te llegue el grande, el chiquito. Hoy día me paso defendiendo parte de mis proyectos porque todo el mundo dice es que cuesta muy caro, quítale metros cuadrados. Es que no es lineal, no es metraje cuadrado versus costo, ¿no? Porque tú puedes hacer un espacio mucho más amplio, ¿sí? Y con menos elementos, porque a lo mejor es un cuate que vive solo. Y un cuate que nada más llega en la mañana, se va llega a dormir y se va todo el día. Claro. Entonces, esas cosas son las que yo creo que son muy importantes a tomar en cuenta. Y ojo, la identidad, tanto por fuera como hacia adentro. Que digan, no, pues esta es la casa del arquitecto Santiago Mota. Claro. ¿No? Y con su perro y con su novia y tal. Y además chambea y es una extensión de su estudio. Sí, no, completamente. Una definición de lo que antes se conocía como un edificio inteligente, ¿no? La parte del edificio inteligente que sea un edificio flexible. Bueno, que la inteligencia pues no está en el edificio, ¿no? Sino en quien lo diseña. Y va mucho por lo que dices, ¿no? Ver también está a tono con el tipo del estilo de vida que se lleva en el sitio. Podemos poner a los japoneses, ¿no? Que ocupan espacios muy pequeñitos para vivir, ¿no? Y bueno, también una situación por ahí, ¿no? Era el concepto de esta casa flexible. Aquí está, bueno, el video de los que les comentaba de la cubierta.
pues lo pudieron ver, ¿no? Con se podía mover. Entonces, bueno, eficiencia energética total en ese aspecto, ¿no? Oye, Gabriel, ¿y el cálculo del ángulo hacia donde tenía que estar en ese momento era automatizado o de alguna forma estaba ya programado? ¿Cómo era esa parte? Bueno, la casa para la competencia sí se calculó para el ángulo de la latitud en Washington. Creo que con 30 grados funcionaba perfectamente bien, así que también la cubierta de alguna manera fue pensada para eso. Pero, pues según el sitio, bueno, se darán unos cables más largos y la programación de la inclinación de la cubierta se dará a través de un sistema domótico, ¿no? También tenemos un comentario en línea, porque tenemos cerca de 10 personas que nos están siguiendo que dicen que, claro que hay rastreadores solares o girasoles y que le parece una excelente cubierta muy movible. Entonces, bueno, de alguna forma es una especie de felicitación, Muchas gracias. ¿no? Muy bien. Seguidor solar, ¿no? Bueno, de hecho, esta patente de la cubierta también se ha estado manejando para realizar el concepto de las electrolineras. El creador de esta cubierta pues pensó en eso, ¿no? También que el elemento de la cubierta puede utilizarse con una estructura individual y hacer prototipos para llegar a conectar en el futuro pues los vehículos y las motocicletas, los vehículos en general, ¿no? Nos has comentado un poco sobre tu experiencia de la transportación como un poco más en tierra, pero ¿cuál fue la transportación, digamos que? La real fue por barco, eso fue por precios, por costos obviamente y por el tipo de transporte que estábamos haciendo. Estamos teniendo unos módulos que eran unos contenedores, entonces la mejor forma fue a través y más económica a través de barco. Entonces se fueron a dejar a un puerto, el puerto más cercano, y tardó 40 días en llegar a Washington la casa, ¿no? Entonces eso también había que prevenir. ¿Recuerdas cuál fue como el impacto de costo No, pero te puedo decir que en general la casa fue bastante cara. Afortunadamente tuvimos en su momento una inversión importante, estamos hablando hasta de millones de euros, y se invirtió bastante en este prototipo, ¿no? Individual no te sabría decir el costo. Mencionaste mucho de las patentes, que son como gran innovación dentro de la competencia. ¿Cuáles fueron las patentes de la casa en la que participaste? En esta casa fueron 3 patentes básicas. La primera es la cubierta pivotante, los paneles también de las fachadas, y se pudo obtener una patente al respecto, y el sistema de cimentación inteligente que se le llama, ¿no? A través de los pistones hidráulicos para poder nivelar la casa, incluso en cualquier tipo de superficie, ¿no? Aunque en realidad esa estructura fue pensada para las reglas del sitio, que era el mall de Washington, que te impedía o te pedían que no pusieras una superficie muy extensa para tu cimentación. Entonces, prácticamente todos teníamos pilas individuales, ¿no? Y con nosotros, pues únicamente redujimos a 7 u 8 puntos de cimentación. Entonces, eso pues fue bastante agradable, ¿no? Incluso para los Decathlon, ¿no? La gente que lo organiza. Otra pregunta. Al principio, esto me quedó una duda desde el principio, que dijiste que había el equipo de los decatletas y el equipo del Decatlón Solar. Me sonó como que la configuración del equipo estaba dividida en 2 partes. Quisiera que abundaras un poquito al respecto. También que nos mencionaras qué disciplinas estaban integradas. Sabemos que son muchas, pero no estamos seguros que nosotros por lo pronto contemos con todas las necesarias o todas las indispensables. Y también qué proporción había, qué tantos eran de qué disciplina y cuáles eran las funciones. Y finalmente, ¿quiénes viajaron a Washington? Claro. Pues sí ha sido un proceso en el que ha pasado mucha gente. En mi caso, incluso puedo decirles que yo fui de los últimos que se integró al equipo. Yo llegué casi 5 o 6 meses antes de que empezara la competencia. Realmente el trabajo duro, por decirlo de alguna manera, ya estaba
hecho. Yo entré en la parte en donde prácticamente se detallaron cosas y mi participación fue, por ejemplo, en la parte arquitectónica, pensar en el crecimiento de la casa, ¿no? Cómo podía ser después de competencia, poscompetencia, qué hacer con la casa, qué hacer con la idea del concepto de la cubierta. Y cuando yo estuve éramos cerca de 20 personas, tengo un listado, lo vamos a ver, pero ha pasado mucha gente. Un número, voy a decir, 30 personas, teníamos colaboradores externos, especialistas en todas las ramas, podía ser desde ingeniería, obviamente diseño industrial, especialistas en domótica y especialistas en fotovoltaicas. Teníamos unos encargados en mercadotecnia, un equipo en recolectar los fondos, teníamos otro en lo que era la comunicación social. Ese fue esencial, ¿no? para dar a conocer el proyecto, para que pudiéramos obtener los patrocinios. Pues líderes de equipo, los decatletas, les llamamos decatleta a ese chico que está, o a ese equipo, a los integrantes del equipo, de cada uno de los equipos, ¿no? Nosotros éramos decatletas de España, ¿no? ¿Qué otra duda era? Cierto, ¿no? En realidad. Sí, creo que ya está cubierto. Y la verdad es que puedes tener todos los especialistas según las necesidades de tu proyecto, ¿no? Si quieres tener un especialista, incluso hasta en tornillos especiales para algo, pues intégralo, ¿no? Aquí entre más más profesiones participen, pues yo creo que puede ser mucho más. ¿Perdón? ¿Quién viajó? Pues viajamos al final cerca de 10 personas de los decatletas, o si no es que es más, tal vez 15, más los líderes de equipo. Se invitaron también algunos otros profesores que participaron. Finalmente fueron patentes también en universitaria, entonces, bueno, se hicieron algunas invitaciones especiales y viajaron con nosotros también especialistas, todo lo que fue el tema de instalaciones. A pesar de que teníamos también chicos que estaban estudiando ingenierías y demás, pues bueno, se complementaron con eso. En total viajamos cerca de 20, 25 personas, de las cuales tal vez 15 nos quedamos todo el tiempo y el resto únicamente fue por ir y volver. Sobre los 3 módulos que llevaron, ¿qué tan finalizados estaban? O sea, ves que la dividieron en 3 partes, ¿no? ¿Qué tan finalizados en acabados y en todos los sistemas eléctricos? Pues te puedo decir que en un 90%. Lo único que se llegó o se pensó es en toda la estructura estaba armada, se contrató una empresa especializada en construcción de vehículos y que hacían de todo tipo de transporte, ¿no? Desde refrigeración hasta incluso camiones del ejército. Entonces eran especialistas y nos ayudaron bastante para resolver situaciones. Entonces los módulos ya iban preparados únicamente para enchufar, clic y vamos, ¿no? Lo más complicado tal vez es pensar en sellar la casa, porque sí, tuvimos la situación de la lluvia, ¿no? Que ya ha pasado en casi todos los eventos, pues nos ha llovido y pues evita que se penetre el agua, ¿no? Entonces prácticamente en un 90-95% sí iban ya las casas preparadas. Y el que haya tomado 40 días en traer el prototipo desde España a Washington, ¿qué tanto les afectó en los tiempos o no hubo tanto? Pues mira, ya cuando se transportó, pues como la casa ya iba prácticamente armada, ese tiempo lo utilizamos para finiquitar cosas, sobre todo de logística ya de equipo, ¿no? Dónde íbamos a hospedarnos, quién iba a ir, quién no iba a ir, ese tipo de cosas, ¿no? Realmente ya la casa estaba hecha. Y algunos otros conceptos como dentro de la presentación, bueno, preparamos láminas bueno, en aquella época cada día iba a tener un concepto distinto, ¿no? Hoy es el día del deporte, entonces, bueno, preparamos láminas con los deportistas españoles, ¿no? Para adornar la casa, algunas láminas también exteriores
con la información que incluso viene en el folleto también para presentar la casa, ¿no? Un poco pensar en eso, ¿no? La estrategia de cómo vamos a hacer los recorridos de la gente, perdón, cómo nos vamos a dividir para quién trabaja en el día, quién trabaja en la noche, durante la competencia quién va a mostrar, quién va a hablar de la arquitectura, quién va a hablar de las instalaciones. Básicamente eso lo resolvimos en ese tiempo. ¿Y ya durante la competencia qué tipo de imprevistos ocurrieron? ¿O si ocurrió algún imprevisto importante y cómo lo resolvieron? Sí, lamentablemente sí tuvimos esos imprevistos. De hecho, bueno, con estos comentarios finales o estas gráficas se podrá ver. Nuestra casa, pues bueno, estuvo produciendo lo suficiente para mantenerse en un principio, al menos en la parte que teníamos más visualizada, la parte energética, pues nos mantuvimos en una segunda posición, pero esa diferencia que tuvimos contra el primero fue por un error realmente de concentración. O sea, no nos dimos cuenta que pusimos mal un cable y pues eso perdimos, ¿no? Perdimos tiempo. O sea, de hecho íbamos en un quinto, sexto lugar. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está ocurriendo? Pues reajustas, vuelves a verificar y fue un error de concentración, ¿no? Entonces, bueno, lo corriges y pues obviamente tu gráfica de producción cambió completamente, ¿no? Ese tipo de distracciones son las que te hacen perder puntajes, ¿no? Porque finalmente entre el primero y el segundo lugar suele haber una diferencia mínima en cuanto a los puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en el transporte alguna falla en alguna conexión hizo que se nos, bueno, eso fue en cadena en realidad. Llegando a Madrid se probaron nuevamente los equipos, pero los tanques de agua no resistieron y se reventaron, la presión fue demasiado y tuvimos que adaptar, bueno, los ingenieros tuvieron que adaptar unos tanques como los del transporte para petróleo. Entonces, le quita tiempo, ¿no? Y en una semana se tuvieron que ajustar la instalación y demás. Y a pesar de que se solucionó el problema, pues no estaba pensada, la siguiente etapa no estaba pensada para ese equipo. Entonces, lo que ocurrió fue que un día que ya estaba la casa bien armada, estaba funcionando, nosotros llegamos a abrirla y vimos mucho vapor y escuchamos alarmas. O sea, justo cuando llegamos a la casa escuchamos una explosión y ¿qué pasó, no? Pues el tanque de agua caliente se reventó. Entonces, bueno, pues todo el vapor, ¿no? Toda la casa, lamentablemente, pues este problema, pues entonces imprevisto, pues tener que primero intentar solucionar lo del tanque mientras otros limpiaban y secaban, ¿no? Entonces, pues a la larga, durante la competencia, lo que hicimos fue que finalmente no produjimos agua caliente, ¿no? No pudimos hacerlo. Nuestra capacidad de calentar el agua a través de paneles térmicos que teníamos detrás de los muros de las fotovoltaicas, pues no fue lo suficiente, ¿no? Para esa situación y bueno, pues los resultados ahí se pueden observar, ¿no? En el tema de la captación solar, pues bueno, también concentración simplemente, pues los producíamos más a través de la cubierta que de los paneles, ¿no? Pero finalmente son situaciones que aprendes. Nuestro objetivo fue, pues, la casa yo creo que estaba pensada más para investigación, entonces, pues, y lo que les comentaba, también llega un momento en que estás tan cansado, la verdad es que terminas agotado ya los últimos días y que aún así tienes que hacer pruebas, por muy sencilla que sea, como evaporar el agua o hacer el sistema de lavado, pues te cuesta, ¿no? Tienes que estar preparado sobre todo para eso, ¿no? Que es cansado. Se los digo abiertamente, es una competencia que estás 24 horas atento. Entonces, y además con las fiestas y demás, pues te la pasas bastante bien, ¿no? Y bueno, en cuanto a las pruebas, supongo que realizaron antes de embarcar la casa, hicieron pruebas en España, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de pruebas hicieron? Pues mira, Bueno, me refiero a que si destructivas o algo así. No, poner bueno, eso durante el proceso de diseño. Si tuvimos alguna innovación estructural o lo demás, pues sí se tenía que resolver, ¿no? Por ejemplo, la de los paneles, me acuerdo que el ingeniero colocó paneles en la azotea de la escuela y bueno, se hizo un estudio de la eficiencia a través del seguimiento, ¿no? Del seguidor solar.
Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta que esa es una solución, ¿no? Entonces, por eso te decía, dentro de la casa, pues esas líneas de investigación que surgieron, pues se pudieron aplicar, ¿no? Y ¿cuál fue la otra? ¿Y cuánto tiempo duraron esas pruebas y de qué tipo fueron? Tiempo, pues, el necesario. La verdad es que ahí sí lo que no recuerdas lo que puedas. así más o menos. Nosotros tuvimos una semana, hicimos un simulacro de armado de la casa que duró una semana. No la armamos al 100%, pero pudimos ver las problemáticas que se nos podían presentar, ¿no? Por ejemplo, la de unir los camiones, ¿no? Alinearlos y después alinear la cimentación, ¿no? Básicamente. Y el de las instalaciones, pues bueno, pruebas básicas, ¿no? Que los ductos no estuvieran tapados. La parte eléctrica, bueno, pues verificar que los circuitos estuvieran correctos, ¿no? Unidos. La cubierta también se probó, ¿no? Que el software se hizo. Se hizo mucho simulacro o simulación también de eficiencia energética a través de software, ¿no? Rato mostrabas un video del funcionamiento interno de la casa y se veía que se abatían varias cosas y, por ejemplo, en la cuestión de la televisión, del espacio multimedia y luego la recámara, ¿eso se hace automático o el usuario lo hace manual? No, es manual, ¿no? ¿Eso por eficiencia energética? Por costos, básicamente por costos. Tú puedes, eso es también muy importante, ¿no? Responder a la pregunta también de qué tipo de casa queremos, también va mucho en función de lo que se puede invertir. Nosotros, como te repito, teníamos una buena cantidad de recursos y pudimos hacer hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, y normalmente pues todos están así, ¿no? Hay casas como la de Brasil, no sé si la recuerdas, Sergio, una casa muy, muy sencilla, muy somera, pero vamos, que tiene unos detalles que estaba bastante bien pensada, ¿no? Entonces, también da mucho en ese sentido, ¿no? ¿En qué lugar quedaron? Bueno, pues ¿Y cuáles fueron sus errores? Quiero decir que por ser invitados ya es importante porque sí seleccionan muchas escuelas y está entre los 20 invitados, yo creo que ya es con esto tal vez me lavo un poquito, me curo en salud para decir que pues no nos fue muy bien, la verdad, quedamos en la posición 17 por ahí, de 20, pero por lo que te digo, ¿no? Por errores de concentración, simplemente por eso, ¿no? Finalmente pues la casa funcionaba, la casa pudo obtener más y muchas situaciones también que calificaciones subjetivas, ¿no? Me acuerdo que se acercó una chica, una señora, una monjita de hecho era, y me preguntó, oye, ¿y cuándo van a enviar la casa a la luna, no? O sea, pues señora, no es un satélite, no es una vivienda. Entonces ahí te das cuenta realmente de lo que representaba nuestra casa en comparación a otras, ¿no? También, entonces yo creo que tiene que ver también mucho ese aspecto, ¿no? Que nos haya ido. No como esperábamos, pero bueno. Y de esos errores que los hicieron quedar en el lugar 17, ¿cuáles son cuantitativos? Porque los errores cuantitativos son más fáciles de cubrir que los cualitativos, ¿no? No, pues la verdad que no te sabría responder. Difícilmente, es que cada situación ha sido distinta y en verdad que ha sido por error humano, más que por cuestión de que lo pudieras verificar ya propiamente con el equipo, demás. O sea, simplemente ha sido errores de cansancio, te puedo decir, ¿no? Entonces, básicamente pues evaluar eso, ¿no? Que sea un equipo que esté bastante organizado para que todos sepan de todo un poco, a pesar de que tu especialidad en la casa sea otra cosa, ¿no? No distraerte, o sea, si a alguien le corresponde hacer algo y, oye, te veo mal, yo lo puedo hacer, o yo lo hago por ti, o te toca hacer esto, ¿no? Más que nada la comunicación, o sea, realmente medir algo, no había una situación que pudiéramos medirlo. Pues de mi parte únicamente pues eso, ¿no? Agradecerle al equipo España por haberme permitido participar con ellos,
al director de equipo, José María Del, a los equipos también organizadores del Solar Decathlon 2010 y 2012. Pues nada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y espero que nos puedas acompañar en el desarrollo del proyecto, sobre todo para que estés vigilando que no cometamos esos errores. Sean cualitativos o cuantitativos, creo que será importante estar muy pendientes y sobre todo, de alguna forma, tomar ventaja de esta oportunidad que nos ofreces de integrarte con este expertise que has tenido, esta forma de experimentar en 3 ediciones, gracias a la oportunidad brindada en Madrid, y que ahora, pues, de alguna forma, de regreso en tu alma mater, pues podrás solventar este tipo de acciones. Como te comenté, era una intención, ¿no? Una de las intenciones era que la UNAM participara en estos eventos que necesita estar, debe de estar. Entonces, felicidades también por poder asistir, ¿no? Estar entre los 20 seleccionados. Gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos en trabajo. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hay una posición en la que hoy, ayer, de hecho, estaba preocupadísimo. No, pues, de asistir iba a asistir, pero con la molestia. Habíamos tenido unas sesiones de este tipo.